Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un canal de YouTube vinculado entre Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 12 de mayo del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de la preselección de emplazamientos de aerogeneradores. La semana pasada platicábamos que de los aires que se generan a nivel macro en la termósfera hacia la exósfera inciden en los aires, en los vientos que están a nivel medio, en donde es desde la troposfera hasta la termósfera, y que esos ya influyen directamente sobre aerogeneradores que están arriba de 100 metros de altitud. En la parte baja, de donde se hace la mayor parte de incidencia del viento hacia los aerogeneradores es en la troposfera, son ya a escala baja, y esos son los que necesitamos ver que tengan la mejor calidad, que sean más estables estos vientos para que sea más estable la generación de energía eléctrica por los aerogeneradores. Entonces el terreno tiene mucho que ver en sus irregularidades, en los espacios que hay a sus alrededores, que sean grandes y que no tengan tantas montañas que les estén obstaculizando, o algún otro, muchos árboles grandes, es decir, cualquier cosa que obstruya a que el viento, de ser homogéneo, se vuelva turbulento y eso evite una buena generación de energía eléctrica con los aerogeneradores. Entonces, lo que conlleva después es hacer una búsqueda de terreno en donde sea la mejor opción para poner aerogeneradores. A eso se le llama predesarrollo. Es empezar con una idea de que voy a poner un parque de aerogeneración hasta llevarla a Raditubil. En este predesarrollo lo primero que se hace es una ingeniería conceptual, y es la idea de este video, que es lo que tenemos que hacer como concepto para decidir en dónde poner un proyecto de sistemas de aerogeneración. Pues lo primero que es agarrar el Atlas Eólico de México y con ello obtener las velocidades de viento en cada región en donde están nuestras ideas de poner sistemas de aerogeneración. La otra es criterios de selección de emplazamiento, ver que ese terreno que elegimos acorde a ese Atlas Eólico mexicano cumpla con esos criterios de selección de emplazamiento. De ahí, con unas gráficas equivalentes, saber qué potencia, cuánto más o menos nos va a costar poner ahí ese sistema de aerogeneración, y finalmente hacer una pequeña corrida en módulos computacionales para saber si en ese terreno que elegimos si podemos poner una distribución correcta de estos aerogeneradores, como se ve aquí en la imagen. Vean que hay una separación mínima, y entonces saber si la turbulencia que genera un aerogenerador es suficientemente el espacio para que no le afecte al otro aerogenerador, y entonces la separación que van a tener estos aerogeneradores, saber si caben dentro del predio que nosotros elegimos para poner nuestro sistema de aerogeneración acorde a la potencia que queremos obtener como resultado final de nuestro proyecto. El Atlas Eólico de México, como lo pueden ver, entre más se vaya del verde al azul, van a tener vientos más fuertes. Y como he mencionado en muchas ocasiones, en México tenemos en La Ventosa, Oaxaca, y en Tecate, Baja California, La Rumorosa, dos lugares privilegiados en el mundo en donde precisamente los vientos son homogéneos, es mucho flujo estacionario, casi no hay turbulencia y se mantienen durante todo el día más o menos estables esos vientos, por lo que vean que es donde está más azulito, son vientos de más de 10 metros sobre segundos. Claro, también esto se puede ver desde morado hacia el azul en el noroeste de México, lo que es Tamaulipas, lo que es Chihuahua, en el norte de Chihuahua, pero en general
Esto, amarillito, en donde ya estamos hablando de arriba de 5 metros sobre segundo, es donde se pueden hacer buenos proyectos de generación de energía del viento. No se diga más si ya tenemos arriba de 7 metros sobre segundo, que es la península de Yucatán, en donde pudiese un poquito tener no tanta generación y aún así podemos poner buenos sistemas de energía con aerogeneradores, pues es en todo lo verde, que es la parte baja de México. En la parte de cuántos watts puedo generar, entre más se vaya otra vuelta al azul, del amarillo al azul, más watts puedo generar por metro cuadrado. Otra vuelta, lo más azul, que puedo generar arriba de 800 watts por metro cuadrado, es decir, estamos hablando ya casi de 1 kilowatt por metro cuadrado. Entonces, es otra vuelta la ventosa en Oaxaca y la rumorosa en Baja California. Otra vuelta al azulito se ve un poquito en Tamaulipas y en el norte de Chihuahua. Estos, si hacemos equivalente a que 800, arriba de 800 watts, ya son 1000 watts, 1 kilowatt. Entonces, 1 kilowatt por metro cuadrado, si yo tengo una hectárea que son 10,000 metros cuadrados, 10,000 metros cuadrados por que es una hectárea, serían 10,000 kilowatt, 10 megawatt. Eso pues es muy bueno. Si yo quiero un proyecto como lo que ahorita salió de moda con la nueva ley de autoabasto para 20 megawatts, que esos van a ser proyectos con permisos fast track para no tener tantos problemas de permisología, serían 2 hectáreas. A diferencia de un fotovoltaico que en promedio en México estaba de 1 hectárea, 1 megawatt. Ahora ya los fotovoltaicos son 1 hectárea, 8,000 metros cuadrados, o 80% de 1 hectárea, 8,000 metros cuadrados, es 1 megawatt. Bueno, pues vean que aquí sí, en azulito, en 1 hectárea puedo tener 10 megawatts, eso es bueno, pero nuestro territorio es casi más amarillo. Entonces, si vamos a lo amarillo, estamos hablando de 200 watts por metro cuadrado. Entonces, necesitaríamos grandes extensiones para hacer 1 megawatt. Estamos hablando al revés ahí, serían casi 10 hectáreas, en este caso 5 hectáreas para 1 megawatt. No importa porque a diferencia de lo fotovoltaico, en esa hectárea, en esas 5 hectáreas para generar 1 megawatt, la parte de abajo del aerogenerador puedo tener ciertos cultivos, es decir, sí se puede utilizar. En el Atlas mexicano está disponible en ams.inel.mx y ahí ustedes entran. El INEL, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, se dan de alta, ponen un nombre, un correo, y ahí ya pueden consultar. Vean que hay en total aquí 8 lugares en donde se pusieron sistemas de medición. Dicen de qué lugar quieren, en este caso yo aquí pongo uno que es la Rumorosa, y la última fecha que está, que es del 2019. Y les dan todos los datos de vientos, temperaturas, todo lo que afecta la movilidad del viento. Lo que hicieron aquí es que todo lo demás que se mostró en las imágenes anteriores, pues lo hicieron proyecciones con métodos numéricos de estas mediciones. Y eso es real. De la plática pasada decía, hay que poner medidores de velocidad en el terreno elegido a 10 metros y es equivalente a 60 metros. Y si voy a poner 20 aerogeneradores, no necesito poner 20 medidores para cada uno de esos puntos. Pongo 1 o 2 en todo el terreno y lo demás lo saco por métodos numéricos. Y los criterios de selección de estos emplazamientos es que debe ser elevada velocidad media obtenida del Atlas, aceptables niveles de vientos extremos y pocas turbulencias. Además de eso, paso entre montañas, largos valles, llanos y llanuras elevadas, llanuras y valles con vientos altos asociados a fuertes vientos de gradientes de presión, elevaciones con buena exposición, lugares costeros bien expuestos en áreas fuertes, lugares con vegetación acusadamente deformada hacia una dirección. Y eso lo hemos visto en lugares en donde hay vientos fuertes en una dirección, los árboles y toda la vegetación crece en una dirección inclinada. Entonces, pues en esa contradirección es donde deberíamos de
poner los aerogeneradores. Si cumplen estos criterios, entonces sí es un buen lugar para poner aerogeneradores. En el emplazamiento de instalaciones eólicas de pequeña potencia para uso local, la selección de emplazamiento está restringida a un área pequeña. En este caso, solo podemos seleccionar el emplazamiento más favorable y estimar con relativa fiabilidad las características geológicas del emplazamiento, teniendo en cuenta los efectos de la topografía local y las características de la rugosidad superficial del terreno. Entre más pequeño sea la rugosidad, pastos altos, hierba, deformaciones del terreno, hace que sea más difícil cumplir con nuestra meta de generar la energía eléctrica que necesitamos. Entre más grande sea esta rugosidad, pasa a segundo plano. Es decir, si voy a hacer un proyecto de 100 kilowatts, la rugosidad del terreno tiene mucho que ver. Si es un proyecto de 10 megawatts para arriba, 100 megawatts, 1 gigawatt, pues ya la rugosidad va pasando a segundo término y lo que hay alrededor, como montañas, como bosques muy grandes, como una ciudad, pues sí afecta. En el emplazamiento de grandes máquinas para la producción eléctrica, los métodos empleados son bastante sofisticados. Además de un emplazamiento con buenas condiciones geológicas, hay que estudiar la viabilidad económica. Los grandes parques eólicos, la influencia de las estelas de las máquinas pueden disminuir la potencia. Entonces, lo que decía al inicio, si una máquina, al ser grande, genera turbulencia hacia atrás cuando pasa el viento y esa turbulencia le va a afectar al aerogenerador que está atrás. Por eso hay que hacer ese modelado computacional para que ver que no estén afectando la turbulencia de un aerogenerador hacia el otro. Económicamente debe de buscarse pues que las líneas de transmisión y los accesos a esas líneas y los suministros sean económicos. Entonces, si yo tengo un proyecto de 20 megawatts, más o menos, por decirlo así, un millón de dólares por cada megawatts, pero me tengo que interconectar a 50 kilómetros porque en las líneas de transmisión donde me permiten conectarme, la subestación, el nodo de esa línea de transmisión, esa subestación de ese nodo, está a 50 kilómetros, pues serían 25 millones de dólares más. Entonces, pues ya 45 millones de dólares para un parque de 20 megawatts ya es muy caro, ya no es rentable. O que está en un lugar donde cumple las condiciones del aire muy bien, pero es una montaña alta en donde está así plano y puedo poner altos proyectos de aerogeneración, pero subir todos los aerogeneradores a esa montaña es altamente costoso, entonces pues no va a ser rentable. Que las institucionales, que el uso de terreno, que generalmente eso es local en cuanto a municipios y siempre tendrán el apoyo, de seguridad, de regulaciones, aquí es donde 20 megawatts se supone que va a ser una regulación muy light, arriba de eso pues hay que cumplir con muchas regulaciones y derechos pues sean aceptables. La meteorología, que los vientos extremos, turbulencia, heladas y demás no se den probabilísticamente mucho en ese lugar que elegimos. En cuanto a las gráficas equivalentes que debemos de tomar en cuenta, si ya vimos que sí cumplimos con estos criterios de selección, es que este tipo de gráficas, saber los vientos, por ejemplo, aquí decíamos en la ventosa, en la rumorosa, que sí hay arriba de 10 metros sobre segundo, bueno, de elegir qué tamaño de rotor necesito. Si es para 1.5 megawatts, pues estoy hablando de 100 metros o de 60 metros hacia arriba. Si estoy hablando ya el grandote, que es el actualmente más grande, es de 265 metros, su rotor estamos hablando que casi es de 200 180 metros. Entonces, en ese tenor, pues necesito más espacio entre uno y otro, porque la idea es que los aerogeneradores no se coloquen frontalmente hacia el viento, es decir, como les dije en el video pasado, si yo pongo la mano fuera de la ventana del carro,
voy manejando, el viento choca frontalmente, no siento mucha fuerza. Debe ser en un ángulo en donde voy a sentir la fuerza tanto que se va a dar la vuelta. Entonces, el viento, si yo lo pongo el aerogenerador enfrente, me va a generar mucha turbulencia hacia los de atrás y voy a tener que tener una separación muy grande. Se va a necesitar entonces que se ponga de manera perpendicular al aire. Esto sí está perpendicular, pero recuerden que en este choque aquí hay un ángulo de ataque que es un perfil, entonces va a estar así un poquito inclinado, aunque el aerogenerador está así, la góndola, el poste, pero el perfil sí va a estar un poquito inclinado, que a la hora de chocar esto va a hacer que gire rápidamente y eso va a hacer que atrás solamente yo requiera tener de 7 a 10 metros de distancia, no, perdón, de 7 a 10 veces el diámetro del rotor. Entonces, si es de 2 metros, necesitaré 10 por 2, 20 metros de separación. Pero si es de 100 metros, necesitaré por 10, necesitaré 1 kilómetro de separación entre un rotor y el otro rotor. Y hacia atrás necesito de 3 a 5 veces el diámetro. Es decir, hacia atrás, si es de 2 metros, necesitaría solamente 6 metros, si es por 3, o 10 metros si es por 5. Pero si es de 100 metros, te necesitaría 500 metros hacia atrás. Por eso es que entre más grande necesitan más separación, pero generan más energía eléctrica respecto a estos. Entonces, si yo quiero a usar de 2 metros, es el más chiquito del café, 10 velocidad de 10 metros sobre segundo, lo que yo estaría entregando sería alrededor de 1 kilowatt. Ahora bien, con ese aerogenerador, si utilizo el de 100 metros a 10 metros sobre segundo, un aerogenerador me estaría entregando 1.5 megawatts, acá el moradito, el que está hasta arriba. Entonces, una vez que elijo mi terreno, elijo más o menos qué tamaño de rotor quiero, con eso voy a ver, claro, elijo el tamaño de rotor para poner espaciado que capan en ese terreno que elegí, si es de 10 hectáreas, si es de 5 hectáreas, y de acuerdo a mi rotor, de acuerdo a la potencia que entrega, saber que si voy a cumplir el número de aerogeneradores en ese espacio que me van a dar la potencia total que yo requiero. Y con eso voy y pregunto a los que generan aerogeneradores, los que producen aerogeneradores, Siemens, Vestas, General Electric, etcétera, y veo cuál de sus marcas cumple más o menos con mis requisitos. De ahí veo que el costo de esos aerogeneradores que tienen esos proveedores, Siemens, Vestas, General Electric y demás, más o menos está en esta gráfica que dice que si yo quiero un aerogenerador más o menos de 500 kilowatts, medio mega, está entre el orden de 300 mil dólares cada megawatt. Entonces, si yo quiero de estos mismos 500, pues sí está entre 500 mil dólares, los 500 kilowatts, perdón, lo dije mal hace rato, mínimo esos 500 kilowatts van a estar en 300 mil dólares o como máximo van a estar en 4.5, o sea, 4.500 dólares, porque aquí está multiplicado por 1000. Y así ven, si está dentro de este rango, implica que si no está muy caro lo que les están proponiendo, porque recuerden que es el aerogenerador, el transporte logístico hacia donde lo van a llevar para que se ponga los aerogeneradores, el EPCista, el ingeniero de procura y construcción que va a hacer esto, en ese tenor, recuerden que esto que estamos haciendo aquí es para sacar la ingeniería conceptual. Con eso ustedes ya dicen, bueno, necesito que alguien invierta capital semilla para que esta idea que dije que aquí lo voy a poner en este terreno de Oaxaca, la Ventosa, de 10 hectáreas, voy a poner 100 megawatts, ver ahora quién invierte el capital semilla para que yo haga la ingeniería básica y pueda obtener los permisos de la CRE, de SENACE, de interconexión, los locales de construcción y todos los que me piden de impacto ambiental y impacto social. Entonces, después de la ingeniería básica, ya está listo para construir con el cierre financiero y el EPCista tiene que ser ingeniería, procura y construcción, la ingeniería detallada tornillo por tornillo para hacer esta construcción. Entonces, otra gráfica equivalente pues es la ley de Betz, en donde él dice que viene el viento y entonces conforme va a chocar con el aerogenerador, la velocidad va creciendo por el perfil que nosotros pusimos y al final
en la máxima velocidad es cuando da el giro al aerogenerador, y esta situación que dijimos que en cuanto la conservación de la continuidad de un fluido es que el área por la velocidad es la misma. Si aquí el área es pequeña, la velocidad es grande. Aquí el área va siendo más grande, la velocidad va siendo más pequeña, y al final donde el área es más grande, la velocidad es muy pequeña, pero velocidad de molécula de viento. Y la vez pasada vimos que como moléculas, entre más velocidad, entre menor velocidad, perdón, porque aquí el área es más grande, la velocidad es menor, a menor velocidad, mayor presión, presión dinámica, que eso se convierte en mayor presión estática. Entonces, a mayor área, menor velocidad, a menor velocidad, mayor presión dinámica, que se convierte en mayor presión estática, y es lo que hace que se dé vuelta el aerogenerador. Se ve aquí, de la velocidad grande, presión pequeña, y va incrementando la presión porque disminuye la velocidad aerodinámica, y entonces eso hace que a mayor área, menor velocidad, a menor velocidad, mayor presión. La mayor presión aquí se ve, y cuando sale esa presión, este delta de presión es lo que se convierte en energía que golpeó al aerogenerador, y entonces debemos dejar un espacio para que esta presión vuelva a regularse, como cuando os decía que ustedes fuman, el aire del cigarrillo, el humo del cigarrillo, se ve cómo se va diluyendo hasta que se pierde todo el aire que está circundante. Igual, esta baja presión con la que salió este aire que pasó por el aerogenerador, se vuelve a revolver con los demás aire, el viento entonces vuelve a tener una presión homogénea para entrar al siguiente aerogenerador. Esto es la ley de Betz, que me dice que el trabajo máximo va a ser 8/27 de la densidad por la velocidad del cubo. Entonces, de acuerdo a la velocidad del Atlas, ustedes la elevan al cubo por el área de su aerogenerador que hayan elegido en una de las gráficas anteriores. La densidad es constante por 8/27 va a ser la potencia máxima que van a obtener de ese aerogenerador. Entonces, esto me dice ves que de todo el aerogenerador, de esa área que tú tienes, solamente cierta parte se va a convertir en un potencia útil, trabajo útil, energía que se vas a entregar en kilowatts eléctricos hacia la red. Y eso es lo que se conoce como la coeficiente de potencia, CP, que es un medio de 1 más K multiplicado por 1 menos K sobre 2, donde K es la relación de velocidades, la velocidad de salida del aerogenerador entre la velocidad de entrada. Y eso me da una gráfica de estos coeficientes de potencia, que es uno de los datos que les debe dar el proveedor de su aerogenerador, Siemens, Vestas, General Electric, etcétera, y esto, ver cuánta es la potencia útil que realmente van a estar teniendo. Con ello lo meten a un modelo computacional, que el inicial que se les sugiere es MATLAB, porque algo que también tienen que hacer es simular el sistema de control de esos aerogeneradores, que también lo pueden hacer con MATLAB, que es la herramienta para ingeniería conceptual más importante que tienen los ingenieros, y que cualquier ingeniero o que estudie ingeniería debe aprender MATLAB. Entonces, ahí ustedes en MATLAB señalan los puntos A o B en donde van a poner sus aerogeneradores. Recuerda, ya hemos hablado de problemas de optimización. No hay optimización total en el mundo, entonces ustedes con su experiencia deben ir poniendo esos puntos, es decir, yo creo que por aquí van a estar mis aerogeneradores, y lo único que les va a decir MATLAB es, ese aerogenerador está bien puesto ahí porque no afecta al otro que está atrás, y listo. Si afecta, va a ser un resultado 0, es decir, no está bien puesto ese aerogenerador. Si sí no acepta a nadie, va a ser un resultado 1, es decir, está bien puesto. Y es lo único. El mismo MATLAB les dice que deben tener el efecto Weyl, que representa la sombra de turbulencia que afecta directamente al aerogenerador cuando son agrupados. Entonces, el efecto Weyl, un aerogenerador afecta al otro. Entonces, ahí mismo les da una distribución mediante Weibull que les ayuda a MATLAB a ponerla dentro de su programación. Entonces, tienen que hacer un planteamiento matemático que dice que los puntos de mayor velocidad del viento son, los puntos de velocidad del viento es V, que es V1, V2, V3, que eso lo obtienen del Atlas eólico mexicano. La ubicación de las velocidades, XV1 y EV1, que es más o menos por donde van a estar ustedes poniendo sus aerogeneradores. Los aerogeneradores
sus potencias W1, W2, W3 y la ubicación de esos aerogeneradores X y Y, de donde van a emitir estas potencias W1, W2, W3, el radio de turbulencia, que es el radio del rotor, la cantidad de aerogeneradores que van a poner y el valor 1 si están bien puestos y en caso de lo contrario es el valor 0 si genera turbulencia un aerogenerador respecto a otro. La variable indicadora de la aerogeneradora se expresa en Z, el resultado, y es lo que vamos a minimizar, en donde que este Z no está generando esas turbulencias. Y la variable expresada en un punto máximo de velocidad se relaciona con Y, con X, y con eso ustedes hacen esta programación de optimización usando así como he hablado del solver de Excel, usando el solver de MATLAB, de minimizar estas turbulencias Z sujetas a las restricciones de los lugares en donde van a estar poniendo en X y en Y cada una de estos Y igual a la posición de X tiene que ver con la posición de Y o Y tiene que ver con la posición de X y que los resultados me digan que si este Z sí no está generando turbulencia respecto a otro. Es decir, que sean puros resultados de 1 y entonces y me dan resultados como esos. MATLAB también tiene para que simulen más o menos diferentes terrenos con sus diferentes elevaciones, que es lo verdecito que se simuló en MATLAB. Y aquí están los lugares en Y y los lugares en X de los puntos verdes en donde ahí está el aerogenerador y en cada uno está su curva de perturbación de turbulencia y vean que esta turbulencia de este punto verde está casi a donde empieza el otro aerogenerador, pero no lo perturba porque este está al ladito y este tiene su propia turbulencia que no afecta a nadie más. Y entonces ahí los 8 aerogeneradores que están en verdecito dicen, está en uno, tienes una muy buena posición de tus aerogeneradores. Con esto ya dicen, si da la potencia que yo quiero de 20 megawatts, de 100 megawatts, si el terreno alcanza para esa potencia, si se distribuyen bien mis aerogeneradores, que inicialmente dije que eran de tales diámetros, de tales potencias, y ya después pondré a concursar a ver quién me da mejor precio de las marcas y qué EPCista me va a dar mejor construcción y quién me da el apoyo financiero para llevar esto de la idea a Ready to Build y después al EPC. Se despide su servidor, Leandro Brita Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.